Hola a todos y todas, nuevamente. Hace bastante que no nos encontrábamos, pero bueno, entiendo que tuvieron otro profesor eh, que dio la parte de todo lo que es tipicidad, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que vendría a ser el estrato analítico de la antijuridicidad o antijuricidad. Es lo mismo, uno u otro término es lo mismo. Esto tiene que ver con que, bueno, como bien dijimos desde el comienzo, la teoría del delito es un sistema de filtros que vamos a ir atravesando, ¿sí? Que vamos a decir que van a ser compuertas, ¿sí? Que una vez que afirmamos un estadio de este sistema de filtros, no retrocedemos sobre el mismo. Y en el caso de darse algún supuesto que niegue ese estadio, como puede ser la acción o la tipicidad, vamos a estar fuera ya de este sistema de filtros porque vamos a entender que ya no hay delito, ¿sí? Volviendo entonces, vamos a empezar con la antijuricidad. La antijuricidad es, podemos decir, el estadio dogmático, si se quiere, del permiso, ¿sí? Vamos a definirlo así por ahora. Tiene que ver que yo ya tengo una acción donde afirmo que es antinormativa. ¿Por qué? Porque va en contra, ¿sí?, de lo que exige el tipo penal. Es decir, a través de las sanciones de los tipos penales hay una exigencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sujeto que mata a otro, ¿sí?, la exigencia del tipo penal es el no matarás. ¿Y qué dispone el tipo penal en el artículo 79, por ejemplo, que es el homicidio simple? Bueno, allí dispone, ¿sí?, una pena para quien vaya en contra de ese mandato normativo. Entonces, vamos a ver que en la tipicidad vamos a estar jugando con normas prohibitivas y en la antijuricidad vamos a estar jugando con lo que vamos a dar a llamar preceptos permisivos, ¿sí?, que van a ser en definitiva llamadas causas de justificación. En realidad, cuando yo hablé de permisos, tiene que ver vendría a ser como una interpretación de que a mí se me otorga un permiso, ¿sí?, para que yo pueda resolver con una conducta típica un conflicto jurídico. Y en el caso de que ese conflicto jurídico se resuelva, ¿sí?, no habría un delito. En el caso de que no se resuelva, veremos si hay delito o no. Yo en la antijuricidad todavía no puedo afirmar la existencia del delito. ¿Por qué? Porque tengo un estadio más que es la culpabilidad. Lo que sí voy a afirmar en la antijuricidad es lo que voy a llamar como injusto penal. Quiero hacer una aclaración. El injusto penal es el objeto desvalorado. La antijuricidad no es el injusto en sí. Yo voy a arribar al injusto penal porque la antijuricidad, por así decir, es la característica que me desvalora el objeto que se me presenta como tal. ¿Se entiende? Lo importante es que yo afirmo antijuricidad, injusto penal. ¿Es delito eso? ¿Tengo el delito? No. El delito lo voy a poder afirmar o no, ¿sí?, cuando termine mi juicio lógico en la culpabilidad, que es el último estrato. Volviendo a lo que dije en base a lo que son las causas de justificación, por un lado tenemos la legítima defensa, ¿sí? El inciso 6 y 7 del artículo 34 del Código Penal establece los requisitos de esta legítima defensa. Y por otro lado tenemos el estado de necesidad justificante, que lo vamos a encontrar en el inciso tercero de este mismo artículo. El elemento en común que tienen estas dos causas de justificación es la necesidad, ¿sí? El sujeto va a tener una necesidad de defenderse o de ponderar un bien por sobre otro, ¿sí? Ya lo vamos a ver. La legítima defensa presupone una agresión ilegítima, ¿no? Claro está. Es, en definitiva, el derecho del ciudadano, ¿sí?, a ejercer la coerción. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la coerción y del poder punitivo? Que dijimos que, bueno, que el poder punitivo era la coerción, en definitiva, estatal, ¿sí?, que el Estado era quien operaba este poder punitivo. Bueno, ahora vamos a decir que esta legítima defensa es un derecho que se le otorga a un ciudadano para que ejerza una coerción directa cuando el Estado no puede proporcionarla con eficacia, ¿sí? Y acá
es un tema muy interesante, por el otro video más que nada, que después van a ver, porque habría que preguntarse cuándo no puede proporcionarla con eficacia, o si la proporciona será eficaz siempre que lo haga o no. ¿Qué pasa si omite? ¿No? Bueno, pero no viene al caso ahora. Lo que sí viene al caso es aclarar que la legítima defensa tiene límites, ¿sí? No es que esta necesidad, ¿sí? Es como no tiene una restricción o un límite. Van a ver que el autor nos dice que se ve limitada por la racionalidad, ¿sí? Habla de lo que se llama de la ausencia de disparidad escandalosa, ¿sí? Es decir, la racionalidad vendría a estar dada por esta ausencia. Entonces, esta agresión ilegítima de la que yo hablé tiene que tener 3 requisitos, ¿sí? Por un lado, tiene que ser una conducta humana, ¿sí? O sea, no es una legítima defensa defenderme de un oso, por ejemplo. Si yo me defiendo del ataque de un oso, no estoy actuando en una legítima defensa. En todo caso, podré ver si es un estado de necesidad. ¿Por qué? Primero porque el oso no es un sujeto capaz de violar el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y segundo, porque claramente es un animal por el cual. Por otro lado, nos dice que la conducta debe ser agresiva. Y acá hay un tema complejo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué es agresivo, no? La agresividad presupone de la subjetividad, una apreciación subjetiva de qué es agresivo. En realidad, acá lo que va a decir es agresivo como dirigido a una lesión, ¿sí? No es una mera voluntad lesiva, sino que quiere lesionar un bien jurídico. Por ejemplo, si a mí me rompen el corazón, por decirlo de alguna manera romántica, yo puedo sentir que hubo una conducta agresiva, sí, ahora, no lesiona un bien jurídico, ¿sí? Digo, en el plano de lo ideal, no está lesionando un bien jurídico. Cuando digo corazón no lo digo como órgano, sino como un sentir, ¿no? No está lesionando un bien jurídico. Entonces, lo que nos deja en claro el autor es que tiene que ser una conducta agresiva hacia una lesión de un bien jurídico. Por último, y acá no me voy a explayar porque no tiene mayor dificultad de comprensión, entiendo, la conducta debe ser ilegítima, ¿sí? O sea, lo que venimos viendo, eso es lo que tiene que ser la conducta. Cuando hablo de estos requisitos de la conducta, hablo de la conducta que es que viene dada por parte de quien agrede, ¿sí? Muchas veces sucede en la legítima defensa que se empiezan a confundir los roles, ¿sí? La legítima defensa, dijimos, es un derecho que yo le doy a un ciudadano de defenderse. ¿De qué? De una agresión ilegítima. ¿De quién? De otro ser humano, de otro ciudadano. Y esa agresión ilegítima tiene que ser una conducta humana, una conducta agresiva y una conducta ilegítima. Y claro que esa defensa, ¿sí? esa conducta defensiva que el Estado me permite llevar adelante, por decirlo de alguna manera, solo es válida cuando se dirige contra el agresor, contra quien me está atacando. A la vez, podemos hablar de otros condicionamientos que tienen que ver, por ejemplo, con los límites temporales, ¿no? Se puede realizar la acción defensiva mientras existe, va a decir, una situación de defensa. Es decir, tiene que haber una amenaza inminente al bien jurídico y un cese de la actividad lesiva. Acá, en realidad, lo temporal, la radicación de la importancia de la temporalidad está dada por evaluar el tema de la inminencia y la inmediatez, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, que se confunde y se dice que el texto legal demanda una conducta agresiva inmediata. Muchas veces se entiende que la legítima defensa se la representa como un ataque inminente, inmediato, esto de, no sé, en la calle de golpe alguien viene y se lo conceptualiza mucho como lo inmediato, como un ataque de golpe, como la posibilidad de defensa en el momento. En realidad lo cierto es que no es así. El texto legal en ningún momento expresamente demanda lo que es inminencia. Tampoco es cierto que la inminencia sea lo mismo que la inmediatez.
¿Qué quiere decir que una agresión sea inminente? El autor nos va a decir que se da cuando es susceptible de percibirse como amenaza manifiesta. ¿Sí? O sea, la amenaza manifiesta ya me da la inminencia, ¿sí?, de la agresión. ¿Y cuándo existe amenaza? Desde que el autor que va a llevar adelante la agresión lo manifiesta, ¿sí?, y dispone del medio, que no es menor. Por otro lado, nos va a decir que tiene que haber una provocación suficiente. Es decir, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, ¿sí? Es decir, lo que nos va a decir esta falta de provocación suficiente es que el sujeto, quien va a defenderse, no tuvo que haber provocado esa agresión ilegítima.